Para el desarrollo de la mitad de la temporada en la primera división del fútbol inglés, uno de los equipos que ha obtenido más relevancia es Liverpool, y ello debido a un momento de constante inconstancia que ha representado que grandes referentes que hace muy poco lograban alzar la gloria, ahora mismo representan dudas a través del margen de la plantilla, el concepto del entrenador y la dinámica de lo que representa el futuro, pero ello también representa la oportunidad de poder llegar a levantarse, de poder demostrar de nuevo tus capacidades y de nuevo poder llegar a demostrar por qué eres una de las grandes instituciones del fútbol inglés. También para poder llegar a recordar que Liverpool no se rinde y que especialmente nunca camina solo. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment, a través de la dinámica de los Reds, trataremos de analizar su proceso y específicamente a través de su podcast, La Pregunta del Día, trataremos de resolver cómo y cuál puede llegar a ser la clave para que Liverpool pueda llegar a mejorar. Pero el que, como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, es que comenzamos con de nuevo la oportunidad de seguir destacando a las grandes instituciones, momentos y futbolistas del continente europeo para poder llegar a definir no solo la actualidad del deporte, sino también poder llegar a resolver las grandes dudas de esta misma actualidad a través de nuestro podcast La Pregunta del Día. Recordándoles también que este podcast lo podrán llegar a encontrar en plataformas de audio digital como Spotify. Además de ello también, por supuesto, en un formato habitual a través de nuestro canal de YouTube, en la playlist o en general simplemente en las publicaciones como La Pregunta del Día. Además de ello, cada uno de estos enlaces los encontrarán en la descripción. Además de ello, también invitándoles a poder llegar a ver este interesante formato, nos encantaría también el que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy, como siempre, pasaríamos a hablar directamente de una pregunta en particular para poder llegar a definir su solución, y de ahí hablaríamos del contexto que vive al día de hoy Liverpool, cuál es el presente que puede llegar a validar de cara al buen o mal trabajo que están desarrollando, y específicamente poder llegar a abrir el historial, poder llegar a sacar la lupa y definir cuáles son estos momentos clave de la temporada que deben llegar a solucionarse para el futuro y cuáles son las opciones para tratar de mejorar. De ello se centraría en este análisis, y con ello pasaríamos a hablar de varios aspectos en general de la institución de Anfield para tratar de resolver esta pregunta. Con ello, bueno, diríamos que es el momento de poder llegar a alargarnos de nuevo en una charla más profunda. En este caso comenzaríamos destacando en una rápida introducción lo que es el momento del Liverpool. Hace muy poco, por supuesto, siendo campeones de la división para la campaña 25-26, no, perdón, para la 24-25, son tantas temporadas, disculpen, para la temporada 24-25 todo parecía muy prometedor para la dinámica del proceso actual, ya que por ejemplo lograba reforzarte con futbolistas de primer nivel. La continuidad de cara a un proceso tan ganador demostraba no solo que la plantilla mantenía un nivel altamente competitivo, sino que también podría llegar, a pesar del cambio en las bases, seguir demostrando momentos fructíferos. Hablando de la transición de la temporada anterior, en el proceso de la despedida de una de las grandes leyendas del Liverpool al día de hoy, Jürgen Klopp, y con ello la llegada de Arne Slot, un nombramiento que parecía muy prometedor, pero que para la primera temporada claramente demostraba que tendría que haber una transición muy difícil, del tipo que básicamente te pasaba a ser un fuerte referente en la pelea por el título a un equipo que potencialmente se le podría llegar a tal vez exigir pelear por Europa, y lo sorprendente fue todo lo contrario. Se peleó por el título, se logró a través de la consolidación de una plantilla que no contaba con un delantero centro, la capacidad de aún así ser formidable en enfrentamientos directos ante el Big Six, en la capacidad de poder llegar a retener peleas muy cerradas en los momentos finales de la temporada, y con ello la consigna que nadie esperaba, que Liverpool no solo se convirtiese en el favorito, sino pudiese llegar a la cima del fútbol inglés en un momento en el que parecían que estaban listos para una transición. Con ello, para esta temporada, con la ausencia de nuevo algunos futbolistas clave para el proceso anterior,
anterior, como Luis Díaz, y además de ello la llegada de una nueva dinámica de la mano de ahora sí Arne Slot, tratar de adaptar y validar sus mayores propuestas como entrenador red, ya que para la campaña anterior en general vimos un equipo bastante híbrido de la propuesta del ex entrenador alemán de los Reds a la propuesta del neerlandés. Daba la dinámica de que todo parecía natural, que todo podría llegar a seguir funcionando y con algunos refuerzos de alto nivel, todo podría llegar a mantenerse en un status quo competitivo para el equipo de Anfield, lo cual demostraba también que con la competitividad de tener a 3 goleadores de primer nivel la campaña anterior, repartidos por ejemplo a través del tridente ofensivo con los Gakpo, Díaz, Núñez y Mohamed Salah, que había llegado de nuevo a cifras récord, demostraba que para la siguiente temporada con los Ekitike, los Isaac, además de ello Florian Wirtz, se podrían llegar a potenciar las debilidades del pasado y se podría llegar a hacer una plantilla más fuerte. El problema de toda esta dinámica también representaría que llegarían momentos adversos en los que especialmente la plantilla no pudo o no ha podido llegar a demostrar el nivel que le certificó como campeones de la división la campaña anterior, y además de ello también dejando momentos en los que en general una de las mayores problemáticas es que la plantilla ha bajado el nivel competitivo, no directamente porque sean futbolistas que hayan funcionado por encima de sus capacidades la temporada anterior, sino porque el margen de la productividad deportiva siempre se centra en ello, a pesar de que físicamente puedas llegar a estar a tu mejor nivel, a pesar de que tu margen mental te mantenga como un futbolista realmente preparado para grandes retos. A veces ello no compagina con los buenos momentos en tu carrera o los buenos momentos para tu equipo. A veces el deporte muchas veces es cruel en estas cualidades, que a veces cuando estás peor puedes llegar a alzar la gloria y cuando estás mejor es donde tienes que vivir momentos de verdadera dificultad para tratar de sobresalir. Y ello creemos en general es lo que le está pasando a este Liverpool. Pero para entenderlo mejor pasaríamos a hablar también directamente de uno de los grandes problemas en general de la resolución del momento que está viviendo Liverpool. Ello directamente basado en cuál es el problema, digamos que es el margen de lo que representan las cifras, no directamente como un margen que nos puede llegar a predecir si el presente es malo, si el pasado fue negativo y si el futuro puede llegar a ser imposible de resolver, sino básicamente una dinámica para entender dónde estabas el año pasado y dónde estás al día de hoy. En ello se centraría la dinámica. En este caso, hablando de las primeras 17 jornadas de la primera división del fútbol inglés, que es el nuevo momento en donde estamos grabando y haciendo este análisis, que recordemos también lo pueden llegar a encontrar en directo a través de la plataforma morada. En este caso vamos a hablar un poco despacio, en caso de que YouTube se enoje con nosotros, para que YouTube no se enoje con nosotros. Volviendo al caso, por supuesto el enlace lo encontrarán en la descripción de la plataforma de Twitch. Destacaríamos que en esta campaña el equipo ha sufrido 25 goles, uno de los equipos más goleados del Big Six, sorprendente porque el más goleado es Manchester United, además de ello también compartiendo la dupla con Tottenham Hotspur. Aún así, el equipo Red también se mantiene como uno de los 3 más goleadores, compartiendo el margen de cifras con Chelsea y solo superado por Arsenal y Manchester City, lo cual también demuestra que el proyecto sigue manteniendo buenos estándares, pero por supuesto que no está funcionando a su mejor nivel. Ello también ha representado que para estas 17 jornadas, que se basa en el momento en el que estamos desarrollando este análisis, a solo instantes de que arranque el Boxing Day, ha representado solo 9 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Uno de los márgenes más importantes es la concatenación de las derrotas, específicamente una que comenzó a través de la Copa de la Liga ante Crystal Palace por la acción del punto de tiro penal. Más adelante también representaría otra derrota ante Crystal Palace, un duro traspié en la UEFA Champions League ante Galatasaray y luego una dura derrota en un derbi directo por Europa ante Chelsea por un marcador de 2-1, luego otra derrota ante Manchester United por 1-2 en Anfield, que fue lo más doloroso, y además de ello luego una remontada y demostración efectiva de Brentford ante los Reds en el Community Tech Stadium por 3-2, y más adelante lo que implicaría un momento en el que básicamente se ya estaba jugando la figura del papel de Arne Slot en los banquillos a través de la derrota del Liverpool por 0-3 en la Copa de la Liga y con ello su eliminación de la división.
en este caso de una pelea directa, pero más adelante también llegaría la dura goleada recibida ante Manchester City en un derbi y definiría si estabas listo para de nuevo pelear por la pelea por el título. Además de ello también de nuevo cuando parecía que ya la pelea y la tormenta había pasado, recibes un golpe en la cara visitando, bueno, en realidad un Nottingham Forest que te visitó y sufriste una goleada 0-3. Y además de ello, para empeorar la situación, una participación en Champions que representó una derrota 1-4. Ello diríamos que representaba una de las peores rachas competitivas de Liverpool en su historia. No había perdido tantos partidos en una aglomeración de tan pocos partidos desde la época de 1967 más o menos, algo que demostraba básicamente porque Liverpool es una institución ganadora y porque sus procesos normalmente generan continuidad y confianza en el papel del entrenador. De la mano de equipos como Manchester United o además de ello Liverpool son de los equipos y Arsenal son de los equipos en el Big Six con menor cantidad de entrenadores, lo cual también refuta la capacidad de el creer en el proceso, el poder llegar a confiar, por ejemplo, también en las capacidades que representa el trabajo a largo plazo y de ahí poder llegar a confiar tarde o temprano en que puede llegar a haber una mejor resolución de juego. El problema de esta capacidad de encontrar la resolución de juego se centra de nuevo, ya que hemos hablado de la dinámica de lo que representaron las dificultades por parte de los Reds en esta temporada y que el equipo ha empezado a poco a mejorar de cara a algunos momentos clave, se mantiene en la duda de la plantilla y el desarrollo del proceso del juego de la misma. ¿A qué vamos con ello? Simple, se centra en la característica de que, como mencionábamos al principio, por ahora el nivel demostrado por parte de varios protagonistas es deficiente en comparación a sus mejores capacidades, lo cual demuestra una plantilla más débil. Ello diríamos se centra también en una característica que no se esperaba que pudiera llegar a ser tan perjudicial para la plantilla y específicamente es el desbalanceo de la línea del bloque defensivo. En ello encontramos una de las primeras claves o para denominarlo en un parafraseo de las primeras estacas que han representado que la columna vertebral de Chelsea haya flaqueado tanto durante esta temporada y este caso tiene un nombre particular, Trent Alexander-Arnold. En este caso, el joven futbolista inglés para la campaña anterior se había mantenido como uno de los futbolistas con mayor cantidad de intentos de acción de posesión ofensiva en el último tercio para Liverpool. Ello se traduce básicamente en un futbolista que puede llegar a encarar desde la zona del fondo y con ello poder llegar a ejecutar centros, poder llegar a ejecutar remates a puerta y además de ello mejor efectividad de cara al balón parado. Una de sus mejores virtudes por parte del ex número 66 de Liverpool, ya estábamos olvidando cuál era su dorsal, en este caso una leyenda para los Reds y que aunque tuvo una salida algo diríamos difícil debido a pues cómo fue tratado por su afición, básicamente como un futbolista que buscaba no simplemente otro capítulo, sino abandonar un barco que parecía podía llegar a seguir prometiendo más. También demostraba una debilidad que no se esperaba tanto, una plantilla que parecía muy equilibrada de la mano de un bloque por la banda izquierda más defensivo y uno por la banda derecha altamente ofensivo. Básicamente el equilibrio de, por ejemplo, Andrew Robertson y además de ello también de Trent Alexander-Arnold, que el primero, Robertson, ya empezaba a poco a demostrar un traspié en descenso por parte de su nivel competitivo. No es que sea un mal futbolista, pero como siempre, el margen deportivo es muy difícil de poder llegar a mantener. Por ello, las grandes estrellas del planeta deben llegar a ser refutadas como lo que mencionábamos, grandes estrellas del planeta, porque han generado constancia y cifras o márgenes de goleo increíbles a través de siempre poder llegar a seguir y seguir sumando. Por ello, Lionel Messi o, por ejemplo, futbolistas como Cristiano Ronaldo probablemente suenen para la eternidad, acompañados de los Pelé, los Rivaldo, los Maradona, porque su capacidad a la hora de sorprender no solo se demostraba en su talento, sino la capacidad de poder llegar a generar constancia a través de él, muchos a través de la magia, la calidad, el sobresalir al guiar plantillas como capitanes, otros poder llegar a guiar a través del ejemplo, el ejemplo de nunca rendirse y la capacidad de poder llegar a superar tus límites. Y en este momento la defensa no ha podido llegar a demostrar ninguna de estas virtudes en general, ellos centrándose directamente en que ahora mismo Ibrahima Konaté y además de ello la doble pareja defensiva con Virgil van Dijk
en el Big Six y específicamente en las primeras 10 posiciones de la clasificación. Es la que más ha cometido errores que han representado un remate a puerta por parte del rival, teniendo en cuenta y sin desmeritar que Chelsea cuenta con una de las plantillas en el bloque defensivo más ineficientes y que por ejemplo es propensa a provocar errores. Sorprende que aún así Liverpool le supere en esta estadística. No es un margen de demasiado, pero sí sorprende que futbolistas que hace muy poco estaban sonando para Real Madrid, una institución que básicamente centra lo que es el presente y el pasado de Liverpool en los últimos 10 años, como lo es Virgil van Dijk, y además de ello básicamente un futbolista que si al día de hoy se retira, claramente al día de mañana obtendrá un lugar en el podio del mejor 11 de la historia de la Premier League probablemente, o básicamente de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League. De este tipo de futbolista estamos hablando, del tipo que puede llegar a pelear directamente si es mejor que Rio Ferdinand o Nemanja Matic, para hablar del pasado, una fuerte comparativa del gran trabajo y carrera que ha hecho Virgil van Dijk, pero que aún así de nuevo deja dudas de cómo compenetrar la capacidad en este momento de la temporada, en un bloque que no solo se centra directamente en el que la línea de goleo tal vez ha perdido algo de potencia, que el centro del campo no ha sido también la mayor resolución para encontrar soluciones, pero específicamente de nuevo el problema que se está notando más es la defensa, la capacidad de explotar a los Milos Kerkez, a los Jeremy Frimpong, o en general la capacidad de poder llegar a generar una rotativa más fuerte con los Conor Bradley o además de ello los Sandy Robertson. Y de ahí el mayor problema, la dinámica de que aunque hay futbolistas de primer nivel y que pueden llegar a demostrarlo, ello aún así mantiene una plantilla que como ente, como estructura, no ha podido llegar a demostrar siquiera un porcentaje cercano al 80% de efectividad, y ello constantemente hace que si un compañero falla, el otro no esté preparado para poder llegar a ayudarle a la hora de dosificar la plantilla y de nuevo poder llegar a equilibrar el proceso, lo cual nos hace entender mejor por qué Liverpool ha fallado tanto, porque en momentos clave no es que simplemente un futbolista cometa un error y represente gol, sino que no hay una estructura que demuestre sostenibilidad para que tus compañeros te puedan llegar a ayudar. En muchas de las acciones hemos visto, por ejemplo, o que el centro del campo no acompaña el desmarque para evitar un remate directo, que la defensa en un momento claro decide apostar por una mala jugada y de nuevo el centro del campo no aporta para las presiones, que la línea ofensiva no puede llegar a generar más sostenibilidad para evitar los repliegues ofensivos, y de ahí de nuevo básicamente una plantilla que se ha sentido debilitada desde su cabeza más fuerte y que por ahora sigue manteniendo la duda de que si no se mejora esta zona en el campo puede llegar a presentar o a cometer mayor cantidad de problemas. Ahora, ello, aunque diríamos que simplemente poder llegar a decir pues reemplacemos a toda la defensa en general, también representa, también como mencionábamos hace unos instantes, debilidad en todo el bloque en general, y ello directamente se centra en que estamos viendo un nivel decreciente por parte de futbolistas como Ryan Gravenberch, que tuvo mucho mérito en la campaña anterior de cara a su reconversión futbolística a centrocampista en el doble pivote de la mano de Arne Slot, pero que ahora no está generando la misma confianza que veíamos en el pasado, específicamente a través del retroceso y la efectividad defensiva. Su talento técnico y capacidades a la hora de hacer progresar al equipo siguen ahí. El problema es que todavía no ha demostrado este equilibrio competitivo para un pivote, algo que realmente necesita Liverpool, y su compañero normalmente McAllister tampoco ha podido llegar a explotar las mejores virtudes de su estilo de juego para poder llegar a aportar a sus compañeros, lo cual también deja dudas de cómo puede llegar a sentir confianza el número 10 del equipo o el centrocampista ofensivo que normalmente está adelante de ellos. Ahora mismo normalmente Dominic Szoboszlai, pero también llegaría el momento de hablar de una de las claves para entender por qué por ahora Liverpool no ha podido llegar a adaptarse a su momento de juego, y ello también se debe a los fichajes, ya que por ahora para esta zona también se esperaba que Florian Wirtz pudiera llegar a cumplir con un rendimiento más de no solo generar competitividad en la zona, básicamente peleando por un lugar con Szoboszlai, sino también la dinámica de que pudiera llegar a aportar algo diferente que este interesante futbolista. En ello, un futbolista más técnico, con buena capacidad a la hora de la incursión por las bandas, pero también con más margen técnico para poder llegar a conectar con sus compañeros en espacios reducidos. En las últimas jornadas de la Premier League hemos visto un pequeño
a pis de lo que es Florian Wirtz, y ello demuestra que tarde o temprano puede llegar a funcionar para este Liverpool. Hace muy poco logrando su primer gol en la temporada y luego su primera asistencia. Parecen estándares muy bajos, especialmente para la exigencia de lo que es ser futbolista de Liverpool, pero se mantiene con la dinámica de que tarde o temprano los fichajes funcionarán. Con ello también se centra en que ahora mismo una de las mayores debilidades de Liverpool no solo ha sido el bloque defensivo, sino la estructura de poder llegar y tener que depender de los fichajes y que dieran un salto hacia adelante que no han hecho todavía. Aún así, no diríamos que somos tan exigentes con cada uno de los fichajes, ya que han demostrado diferentes características. Y para definirlo mejor, ahora mismo pasaríamos a calificar cada uno de los fichajes y rendimiento de los futbolistas clave de este Liverpool. Comenzaríamos destacando los fichajes, ya que fue uno de los márgenes más interesantes de la temporada, y para poder llegar a recordar mejor el margen de evolución de Liverpool en los últimos años. En este caso se fichó a Florian Wirtz por un margen de 125 millones de euros. Vamos a hablar de cifras de euros para mantener un margen más específico. Además de ello, a Jeremy Frimpong por 40. Más adelante también a Milos Kerkez por 46,9, básicamente cercano a los 47 millones de euros. Recordemos, cambio de divisas a libras, a veces cambian los porcentajes. Estamos hablando de un estimado, ya que en general no conocemos los contratos y por ello siempre se hablan o siempre pueden llegar a escuchar que se vende este futbolista por 120 millones. Ello es una suposición o un margen a través de fuentes muy cercanas o acertadas, pero que aún así, solo el que firma el contrato y aquellos que están ahí para constatarlo saben las cifras reales. Disculpen. Con ello más adelante también destacaríamos figuras muy interesantes para el futuro como Giovanni Leoni, que valió 31 millones de euros. En este caso un joven futbolista en el bloque defensivo para reforzar la salida de Quansah. El problema fue que tuvo una dura lesión y estará fuera toda la temporada. Por ello no hemos escuchado tanto de él a través del desarrollo del proceso actual. Y además de ello, la jornada de fichajes por parte del periodo de verano, básicamente hace 6 meses, también culminaría con el fichaje de Alexander Isak por 144 millones de euros. Además de ello, también de Hugo Ekitike, que valió 95 millones de euros. De ahí el porcentaje de, aún así, a pesar de que hubo una inversión mayor a los 300 millones, también hubo un margen neto de ganancia, ya que recordemos, no solo se puede llegar a determinar si un fichaje es bueno u óptimo a través de lo que se gasta, sino a través del valor neto, que recordemos, el valor neto se basa en las salidas, lo que representa esta ganancia, y la inversión, lo que gastas para poder llegar a de nuevo redistribuir, y de ahí de nuevo Liverpool quedaba, por ejemplo, en un acceso positivo. Por ejemplo, por ello se entiende que aunque es difícil de muchas veces entender el mercado, ello no se centra directamente en qué tanto gastas para poder llegar a decir que es un mal fichaje, sino también hay que tener en cuenta el margen de cómo se desarrollan las cuentas, porque al día de hoy en la Premier League, por ejemplo, con el margen financiero y con las limitaciones económicas de la Premier League, es más importante el poder llegar a tener mejores formas de encontrar o poder llegar a reforzarte. Por ello era importante este mercado de fichajes, que a través de lo económico le calificaríamos con un 10. Realmente se buscaba poder llegar a reforzar y plantear un nuevo equipo en la línea de ataque, luego de la salida de futbolistas como Luis Díaz, que dejaron en las cifras un margen cercano a los 80-75 millones de euros, un margen muy alto para un futbolista de primer nivel, y que además de ello también pudo llegar a validar que se hicieran tantos fichajes hasta el final del mercado, como por ejemplo impulsar el fichaje de Isak. Pero ahora pasaríamos a destacar directamente la calificación de cada uno de estos fichajes en margen de su demostración deportiva en estas 17 jornadas. Comenzaríamos destacando en este caso a Jeremy Frimpong, que no ha tenido tantos minutos debido a ciertas inconstancias debido a la aglomeración de lesiones o recaída en lesiones. Aún así, teniendo en cuenta, no tendremos en cuenta tanto su valor, sino su demostración deportiva para calificarle, igual que las calificaciones de cara a la temporada. De 4-0, reprobado; de 5-6, aprobado; de 7-8, sobresaliente; de 8 a una nota superior, excelente. En este caso, el fichaje sería de un 5. Su margen evolutivo demostraba que puede llegar a ser muy útil para la plantilla, pero ahora, teniendo en cuenta lo demostrado, no ha tenido tantos minutos,
no podríamos llegar a calificarle más alto. Aún así, la verdad es que puede llegar a ser una de las claves para que tarde o temprano el Liverpool funcione. Por ello le aprobaríamos, porque es un futbolista muy talentoso, tiene esta capacidad de adaptarse al lateral o también ser extremo, algo muy importante debido a la ausencia de Mohamed Salah en estos momentos de el desarrollo de la Copa África. Por ello, bueno, le daríamos el 5 por ahora, aunque probablemente tal vez le daríamos el 6. Nos quedaríamos con el 5 debido a que en los momentos que ha revuelto a la plantilla le ha costado el poder llegar a volver a pelear por la titularidad. Además de ello, más adelante de Milos Kerkez, diríamos que una de las notas más difíciles, porque a principio de campaña no nos pudo llegar a demostrar que era este futbolista habilidoso a la hora de la toma de decisiones en los espacios, como demostró en Bournemouth. Y además de ello, con una inversión tan alta, se esperaba bastante de su capacidad y muchas veces Andy Robertson no es que haya sido la figura clave para la titularidad por esa zona, sino que demostraba que era la decisión correcta que él fuera titular y en este caso el griego no. Con ello diríamos que su calificación por ahora sería de 4, un reprobado debido a la demostración en general de estas 17 jornadas, pero hay que decir que en el momento del desarrollo de este análisis ha podido llegar a poco crecer en sus capacidades, sigue siendo un futbolista muy interesante y a la hora de que está generando más constancia en el once titular, de ahí se está viendo que Liverpool empiece a mejorar en el equilibrio ofensivo. Con ello, no sorprendería que probablemente cuando acabe la temporada tal vez pueda llegar a lograr obtener un aprobado. ¿Por qué no? Tal vez un sobresaliente o un excelente. Más adelante, Hugo Ekitike, que ahora sí, a este futbolista le calificaríamos con un 9. La verdad es que no ha hecho nada para poder llegar a perder la titularidad. Cada vez que ha aportado, ha contado con titularidades, ha mantenido el buen estándar de goleo. Algo muy sorpresivo, ya que de los dos fichajes de delantero centro para esta temporada, con Isak y Ekitike, se esperaba que Isak fuera el goleador y Ekitike el futbolista resolutivo, el que pudiera llegar a ser la plantilla más fuerte a través de sus capacidades técnicas, y por ahora está logrando ambas labores, el buen estándar de goleo, una muy buena evolución de cara a su progresión futbolística, ya que no había tenido tanta efectividad antes en equipos como Eintracht, o además de ello también en su pasado futbolístico. Estamos viendo al mejor Ekitike de cara a su decisión de cara a puerta, y además de ello también el margen técnico, que poco a poco también está estructurando mayor cantidad de buenas conexiones con los Szoboszlai, con los Wirtz en espacios reducidos para poder llegar a hacer mover la defensa y de ahí encontrar un equipo más eficiente en lo pragmático, tomar buenas decisiones en espacios reducidos, pero también más eficiente en la movilidad de juego, en poder llegar a impactar a puerta. De ahí le calificaríamos con un 9 a este joven futbolista francés, porque realmente está siendo el estandarte que mantiene a Liverpool cerca de la pelea por Europa. Todavía no candidato, todavía no favorito, todavía siquiera con la posibilidad de decir que puede llegar a pelear por esta zona hasta el final, pero está ahí y este puede llegar a ser el primer paso para tratar de explotar a futbolistas como Ekitike. Y con ello culminaríamos destacando a Giovanni Leoni y a Isak. El primero, Leoni, no le calificaríamos debido al problema de su lesión y que ello le ha representado que no cuente para esta temporada. El segundo, Isak, hace unos horas o semanas se ha confirmado que su lesión luego de su enfrentamiento ante Tottenham Hotspur para la jornada número 17 de la Premier League le ha cometido una fractura. Ello también nos ha dejado una temporada en la que solo ha podido llegar a marcar 2 goles en Premier League. Además de ello también un margen de pocos minutos en general, lo cual nos dejaría, a pesar de que es un momento difícil para el futbolista y que esperemos que se pueda llegar a recuperar pronto, con una calificación lastimosamente de 3. Sigue siendo un talentoso futbolista, ha aportado en momentos interesantes, pero la verdad es que el decir que ha aportado en momentos interesantes también sería ser algo positivo de cara a lo demostrado, porque es en muy pocos minutos. Su margen de básicamente ser uno de los delanteros centros de moda en Europa, que fue lo que vimos en Newcastle United, básicamente compitiendo en cifras de goleo con Mohamed Salah y específicamente con Erling Braut Haaland, demostraba que su fichaje podría llegar a ser esta exigencia para un delantero centro de primer nivel, y por ahora lastimosamente no lo ha demostrado, más que dejar afuera o dejar un poco atrás el margen de lo que es su lesión. Todavía no ha demostrado ser el gran 9 que Liverpool necesita, y Ekitike sí,
Por ello realmente creemos que no solo se centra en la competitividad, sino en el margen de que no ha demostrado dar un paso hacia adelante en momentos clave para Liverpool. Y con ello rápidamente pasaríamos a destacar también la dinámica de uno de los procesos más importantes para entender el momento de los Reds. Y para ello pasaríamos a destacar también lo demostrado directamente no solo en el papel de los futbolistas, sino también la actualidad. Una actualidad que también ha cometido, diríamos, una de las mayores problemáticas en el deporte, y ello es la memoria. ¿De qué estamos hablando directamente? Hace muy poco destacábamos a través de la calificación que le damos al fichaje de Alexander Isak y su demostración en 6 meses, que era uno de los mejores goleadores de la Premier League, y ello no le quita el mérito de seguir siéndolo. Por ahora todavía no lo es en esta temporada, pero ello no demuestra que el día de mañana sea un terrible fichaje, sino todo lo contrario, que tiene, como siempre en este deporte, una segunda oportunidad para recuperarse, para demostrar su valía y poder llegar a ser este Liverpool más fuerte. Pero también es interesante que ello también se puede llegar a notar a través de la figura del entrenador. De la mano de Arne Slot hemos visto una de las grandes sorpresas de los últimos años, no comparable por supuesto a la campaña 2015-2016, en la que básicamente el Leicester City se encaminó con el ideal de poder llegar a ser un milagro, uno de estos milagros que básicamente es probable que muchos de nosotros nos vayamos de este mundo y no volvamos a ver. Un equipo que acababa de ascender, lograba la permanencia y luego a la siguiente temporada ganaba un título de Premier League. Simplemente algo irreal, de estas historias que vale la pena recordar y que, aunque no son de una comparación tan cercana, lo que lograba Arne Slot en una campaña en la que básicamente buscaba sus primeros momentos de experiencia en las 3 grandes ligas del planeta, hablando de la Liga, la Premier League y probablemente la Liga 1 o la Bundesliga. Entre estas 4 ligas encontramos las 3 mejores. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la mejor? Ustedes deciden cuál es la mejor, como siempre, su opinión. Por ello, como siempre mencionamos, aunque pueda llegar a sonar repetitivo, es la más importante para nosotros por eso. Destaca no solo la capacidad de un entrenador que pudo llegar a hacer funcionar una plantilla que no era suya. Realmente, si vemos los fichajes, la campaña anterior, ninguno de ellos fue a través de la idea de dar apoyo a Arne Slot, sino fue dar apoyo a la plantilla en general. Con ello, bueno, se entendía que el proceso podría llegar a ser algo tardío pero positivo, y fue todo lo contrario. Arne Slot no solo pudo llegar a sacarle jugo a todos los futbolistas en el campo, sino también pudo llegar a reconvertir a futbolistas de primer nivel, como destacábamos a través de la creación de Ryan Gravenberch como centrocampista, que al día de hoy tal vez no lo recordamos tanto, pero en ese momento en la Premier League fue el cambio significativo para hacer que Liverpool tuviera la ambición de un campeón. El crecimiento competitivo de Alexis McAllister y luego la evolución de Szoboszlai hicieron que pudieran llegar a tener herramientas fuertes para pelear ante los grandes por la pelea por el título, y luego el margen de goleo hizo también que la estructura pudiera llegar a certificar mejores resultados, con la reconversión de Gakpo y de Luis Díaz a delantero centro, y con ello muchas veces ambos rotaban básicamente cambiando de roles para generar algo más de sinergia en las transiciones, y cuando era necesario, Darwin Núñez aún así siguió aportando desde el banquillo o en momentos en la titularidad en partidos importantes. Por supuesto, el que no continuase como futbolista de Liverpool también se debió a que su incontinuidad a la hora de los remates a puerta dejaba dudas de si era el delantero centro para el futuro de Liverpool, y con ello, bueno, Liverpool sigue buscando a este referente que pueda llegar a guiarle en un momento clave en el que básicamente tarde o temprano Mohamed Salah pudiese o pueda llegar a bajar el nivel. Y de ahí, habiendo destacado las labores del entrenador y lo que representó su pasado ahora mismo para el proyecto, hablaríamos de su futuro y cómo ha tenido que lidiar con una plantilla que ha bajado el nivel, cuya característica solo se centra en que ahora mismo muchas veces no ha encontrado a través de sus propuestas la solución correcta, pero le daríamos, por ejemplo, también el beneficio de ello, que ha intentado muchas veces y ha fallado varias, en que por lo menos lo ha intentado, y muchas veces somos bastante críticos y muy fuertes en la crítica a varios entrenadores de la Premier League en este concepto de que no se nota esta capacidad de seguir intentando nuevas ideas, y por ello, a pesar de que muchas de ellas no las apoyábamos de la mano de la ideología de Arne Slot, a través de un margen directamente arbitrario, no a través de lo personal, como siempre mencionamos, no estamos aquí para dar nuestra opinión, sino basar
en nuestra información como analistas y también nuestro margen profesional como periodistas, lo que creemos que es prometedor, interesante, ambicioso, evolutivo, decreciente o poco efectivo de cara a la progresión de cada uno de los equipos mencionados. De ello se trata todo esto, para que cada uno de ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y el que puedan llegar a brindarnos la oportunidad de escucharnos, puedan llegar a crear una opinión a través de directamente su perspectiva, no la nuestra. Ello se centraba en que tarde o temprano Arne Slot podría llegar a, ¿por qué no?, encaminar el equipo, y de ahí llegaba una duda de que Mohamed Salah claramente para este inicio de temporada no había demostrado el poder llegar a ser un claro titular para la plantilla. Ello al día de hoy le deja con 4 goles en esta temporada, además de ello también un margen de 3 asistencias. Para un futbolista en la Premier League no diríamos que son cifras malas, está cerca de los márgenes de 10 goles en aportación ofensiva. El problema es la evolución de la plantilla y ello ha representado que ha tenido mayor cantidad de minutos en participación en descarga de valor, básicamente que siempre se le ha buscado, pero ha sido menos efectiva a través de la conquista de duelos, la capacidad de regatear al rival y la capacidad de poder llegar a generar acciones que incursionen el balón de cara a puerta, intentos de remate, aproximaciones en centro, capacidad de poder llegar a prolongar la jugada para ganar la disputa del balón en segunda jugada o en general acciones que representen lograr el gol, y es ahí donde Mohamed Salah no había podido llegar a cumplir con las expectativas y de ahí era el problema de que por ahora no estaba mereciendo ser titular. Y de ahí pasaríamos a hablar rápidamente del contexto de lo que representó la entrevista que dio luego de la finalización del partido entre Leeds United para la jornada número 15 de la Premier League. En este caso, enfrentamiento que culminó con un agónico 3-3. Parecía una victoria prometedora para Liverpool a través del 2-0 y luego Leeds empataba 2-2 y luego el partido llegaba 3-3 y luego Leeds United de nuevo podía llegar a ser la gloria en el Elland Road a la hora de obtener un punto que tenía un fuerte sabor a victoria debido a vencer a un rival como Liverpool, pero ello también representaba que, como mencionábamos, uno de los grandes referentes de la institución salía a hablar, algo que no hacía o hace muchas veces. Las pocas veces que lo hizo fue, por ejemplo, para poder llegar a hablar de su renovación, de la continuidad del equipo luego de la salida de Jürgen Klopp, y además de ello, si lo contamos en general, no muchas entrevistas. Y ello también representaba que lo que iba a decir parecía importante y ello representaba que no se sentía cómodo con el momento que estaba viviendo de cara a la relación con su entrenador, no se sentía cómodo de cara a la relación que estaba viviendo por parte de su institución en el margen administrativo y no se sentía cómodo a la hora de que básicamente a través de estas dos influencias se estaba sintiendo como el chivo expiatorio por parte de la institución Red. De ahí también destacaba que su margen de goleo y su progresión como futbolista para la historia de Liverpool le hacían claramente un futbolista que no tenía que pelear día tras día por su titularidad y que ello ya se lo había ganado a través de los años y las peleas pasadas. Con ello, a través de estas declaraciones, lo mencionaba hace unos instantes, justamente eran palabras suyas, no parafraseo, directamente palabras suyas. Más que poder llegar a mencionar si estamos de acuerdo con Mohamed Salah o no, decir realmente tiene razón al decir que no tiene que pelear por una titularidad y que tiene que ser siempre la figura relevante de este Liverpool. No se centra directamente en si era el momento adecuado de decirlo o no, sino lo que representó. Representaba un Liverpool que en esos momentos, cuando necesitaba referentes, no pudo llegar a encontrarlos. Cuando se le pidió a Mohamed Salah el que pudiera llegar a dar un paso hacia adelante, hacia atrás, para que la plantilla pudiera llegar a dar un paso hacia adelante para reencontrarse, para poder llegar a validar algo más, no lo dio, y de ahí la relación parecía poco fructífera, poco negativa, poco positiva, y de ahí un ambiente en el que de nuevo Arne Slot tenía que demostrar su valía. Lo positivo fue que Liverpool desde el primer momento decidió apostar por la idea de mantener la consigna de la confianza en el entrenador, y ello luego de que, como mencionábamos también en el inicio de este análisis, que el contexto representaba que se mantenían muchas dudas, especialmente luego de la victoria, de la derrota ante PSV, y además de ello de la dura derrota en lo anímico en la victoria de Crystal Palace a través del punto de tiro penal. En la Copa de la Liga, diríamos, no, en la FA Cup, una de estas dos, ya me disculpo, son tantos partidos que a veces es difícil olvidarlo y para volver a repasar el guión desde atrás,
bueno, creo que ya estamos alargándonos más de la cuenta. A lo que vamos es que por ahora la confianza se mantenía en que la relación de cara a la estructura se mantendría en un bloque unificado tratando de corresponder a que ningún futbolista es más grande que cualquier institución y de ahí se decidía apostar a Arne Slot y que la confianza se mantenía en la plantilla, algo que a largo o a corto plazo no diríamos si es positivo o negativo, como siempre un poco arbitrarios nosotros, pero sé que es algo difícil de escuchar, pero se centraba en directamente cómo mantener el barco al flote. De ahí la dinámica parecía que tarde o temprano era la correcta decisión y que tarde o temprano, a pesar de las duras palabras de Mohamed Salah, de que siempre al día de hoy es muy común que los pundits, recordemos, pundits son estos exfutbolistas o comentaristas que con fuerte experiencia en el fútbol inglés o en general diríamos referentes para en general el entorno inglés, tienen palabra o una fuerte disposición de opinión en los medios de comunicación ingleses, tenían constantes peleas, o diríamos, o diferencias de opinión, no peleas, diferencias de opinión para dejarlo ahí, con Mohamed Salah, por ejemplo, el caso de Jamie Carragher, leyenda de la institución, pero que en momentos como estos, pues, básicamente salió a tirar el hacha y algunas veces, pues, hacer esto hace que también te devuelvan hachazos. Con ello, todo se centraba en un ambiente bastante caótico y la representación del entrenador justificó a que se mantuviera en un momento difícil el curso bajo, poder llegar a desacelerar para tomar decisiones difíciles y poder llegar a poco encaminar que, aunque todo parecía negativo, también había la oportunidad de que mientras hubiese una opción de diálogo, todo se pudiera llegar a reincorporar, reconducir. De ahí la dinámica se mantenía en que a pesar de que Mohamed Salah decía que se sentía abandonado por su entrenador, la dinámica negativa también mantenía que futbolistas de primer nivel, pero que no habían representado todavía la fuerte inversión de cara a los fichajes y además de ello el margen de deficiencia competitiva por parte de varios futbolistas, puede llegar a ser que este Liverpool pueda llegar y probablemente tenga momentos difíciles, pero todavía la continuidad mantiene a que sigue manteniendo estándares de goleo muy altos o prometedores en futbolistas como como Hugo Ekitike. Además de ello que la plantilla, a pesar de que no está teniendo sus mejores partidos, sigue teniendo promesas de que puede llegar a salir adelante. Y además de ello también la dinámica de lo que ha representado que Arne Slot haya podido llegar a tratar de reconducir la situación de Mohamed Salah. Luego de ello pasó una convocatoria fuera a través de la participación en Champions League, enfrentando a Internazionale Milano para la jornada número 6 de esta competición, que representó victoria agónica para los Reds a través de una acción de punto tiro penal de Dominic Szoboszlai. De ahí llegaría un partido en casa en Anfield ante Brighton, en el que de nuevo era convocado debido a una lesión, pasaba directamente al once titular y de ahí aportaba una asistencia, lo cual demostraba que muchas veces este deporte es así y lo hemos visto a través del presente y el pasado de Liverpool. En muy pocos momentos toda la gloria es tuya, todos pasarán a admirarte y luego a través de un pequeño pis de debilidad, todos pedirán tu cabeza. Este deporte muchas veces es así, la memoria es muy corta, el margen del estándar de seguir progresando es básicamente la exigencia de que si no lo haces, al día de mañana habrán otros que lo harán y por ello a veces es difícil poder llegar a reconocer la continuidad en un proceso, pero ello también debe llegar a involucrar no solo el que hayas ganado o creas que te mereces una titularidad, el que creas que te mereces poder llegar a pelear por el título de la Premier League o por varios títulos en una temporada, tarde o temprano en la dificultad, tienes que demostrar evolución y por ahora Liverpool trata de demostrarlo a pesar de que todavía sigue en este margen de inconsistencia y a través de todo lo conocido y lo demostrado pasaríamos a responder la pregunta luego más de una hora, me disculpo, un podcast un poco largo, planeábamos hacerlo un poco más corto pero bueno, la verdad es que era un tema que valía la pena analizar en general. Con ello, bueno, la respuesta de cuál es la clave para que Liverpool pueda llegar a mejorar, diríamos que se centra en cada uno de los puntos que analizábamos, la plantilla, la estructura de los fichajes, el rol del entrenador, la dinámica del mismo, el margen táctico y la demostración de las estrellas. ¿A qué vamos con ello? Se centra directamente en la resolución de que la
pieza fundamental para entender si Liverpool podrá llegar a pelear de nuevo por Europa, que al día de hoy es el gran objetivo, llegar a las primeras 4 o 5 plazas europeas para certificar juegos Champions, porque ello en lo económico representa sostenibilidad para el Big Six. Vemos lo que representa para Manchester United o Tottenham, que fue muy diferente lo que encaminó una temporada para uno u otro, estar en Champions o no. Y además de ello también la dinámica de que si el bloque defensivo puede llegar a de alguna forma recuperarse, que promete que se puede llegar a lograr, desde ahí se pueden llegar a de nuevo estructurar las bases, que básicamente son bases que al día de hoy se les cargó con mucho peso y empezaron a tambalear, pero de nuevo a través de estas bases se puede llegar a empezar a generar confianza y tarde o temprano esta confianza generar mayor capacidad de juego desde el centro del campo, porque los goles tarde o temprano están llegando. Digamos que ello por ahora es lo positivo para Liverpool, que futbolistas como Wirtz o Ekitike están demostrando su valía como futbolistas de primer nivel y tarde o temprano demuestran que pueden llegar a ser figuras importantes para Liverpool, que era lo que se les pedía, no ser las estrellas de esta institución, pero sí futbolistas que conformaran una nueva plantilla a través de la ideología. Y ello, a pesar de que no está demostrando una mejor resolución de juego, sí está demostrando que en momentos en los que hace muy poco parecías que ya iba a ser otra derrota de Liverpool y otro momento difícil en el que básicamente todos buscarían culpables, estás empezando a salir adelante. No de la mejor forma posible, pero realmente creemos que ello puede llegar a ser el paso para empezar a crecer. Aún así, no solo se centra en la plantilla, Arne Slot tendrá que seguir buscando la mejor forma de encaminar una plantilla cargada de futbolistas muy prometedores, pero que no están a su mejor nivel, y de futbolistas que pueden llegar a ser muy interesantes para la plantilla, pero que todavía no han demostrado su 100%, que no es lo mismo. No es lo mismo no estar a su mejor nivel a que no puedas llegar a demostrar tu potencial. Sé que puede llegar a sonar semejante, pero se centra directamente en ver cómo el 11 titular puede llegar a alinearse a las cualidades de los Frimpong, de los Wirtz, de los Kerkez, porque de ahí realmente podemos llegar a ver un nuevo Liverpool, uno que ya no tenga el nombramiento, las características de Jürgen Klopp y que pueda llegar a ser directamente de la mano de Arne Slot, y ello específicamente nos pueda llegar a demostrar si están preparados o no, de nuevo, para otra pelea. Con ello la dinámica se mantiene ahí, en que pueden llegar a seguir trabajando, pero ellos se centrará directamente en que la clave para que puedan llegar a mejorar es hacer el trabajo básico, recuperar la capacidad en el bloque defensivo, la prioridad, tratar de encontrar una forma de que el mercado de invierno pueda llegar a tal vez ser una solución, tal vez generando competitividad para los Konaté o los Virgil van Dijk, o en caso contrario, buscar que la plantilla de nuevo pueda llegar a tener una buena resolución de juego en el centro del campo. No solo se centrará en poder llegar a poner al próximo Lionel Messi en la plantilla y con ello esperar a que todo funcione. No va a funcionar así, porque estamos hablando de futbolistas que hace un año eran campeones de Premier League y con ello para este año el que ya no sean candidatos a ello no demuestra que estaban sobrevalorados, sino demuestran, por supuesto, que pueden llegar a lograr más, y por ahora creemos que Liverpool puede llegar a lograr más a la hora de que de nuevo vuelva a las bases, y de estas bases, ¿por qué no? Pueda llegar a demostrar que de nuevo la institución Red puede llegar a alcanzar la gloria, y como mencionábamos al principio, que a pesar de los momentos difíciles, nunca caminará sola. Con ello culminaríamos este análisis. De nuevo nos disculpamos el que haya sido tan largo, pero bueno, valía la pena destacar un poco la actualidad de uno de los grandes del fútbol inglés. Además de ello, también les recordaríamos que este formato lo pueden llegar a encontrar en plataformas de audio digital como Spotify. Además de ello, también a través de audio en directo en la plataforma de Twitch o en la plataforma morada, que dejaremos el enlace en la descripción. Además de ello, también en formato habitual a través de la plataforma de YouTube. Con ello culminaríamos este análisis también preguntándoles, ¿creen ustedes que Liverpool podrá llegar a mejorar esta temporada como nosotros creemos que tarde o temprano lo harán? ¿O todo lo contrario, la dificultad es algo que se viene en el horizonte y tendremos que ver si Liverpool está preparado para ello, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en otro capítulo para hablar de la actualidad del deporte y de sus grandes protagonistas. Les recordamos que a través de nuestra playlist, la pregunta del día, podrán llegar a encontrar también análisis tratando de resolver preguntas de la actualidad del deporte y de sus grandes protagonistas. Además de ello, por supuesto, deseándoles lo mejor a través de este periodo navideño, que puedan llegar a estar muy contentos a través de la resolución de sus equipos, que puedan fomentar victorias o puedan llegar a demostrar
momentos por los que seguimos este interesante deporte. Nos despedimos, esperando por supuesto que podamos llegar a volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.